Llegó el gran día para los mercados. Llevan tanto Bitcoin como los mercados financieros, las bolsas estadounidenses, tranquilas varios días esperando los datos que vamos a conocer en el día de hoy. Datos que vienen de Estados Unidos y que desde luego van a causar volatilidad en el día de hoy y van a marcar sobre todo el devenir del mercado en los próximos días. Los datos que vamos a conocer son, por un lado, a las 2:30, dato de PIB en Estados Unidos, importantísimo, porque además se espera, fijaros, una caída muy abrupta, una caída muy grande en el PIB del 2,4 al 0,4%. Ojo como esto sorprenda a la baja sobre todo, porque el mercado se puede pegar un batacazo importante. Si sorprende al alza, bueno, podríamos incluso experimentar algo de recuperación, pero como sorprende a la baja, peligroso. Y es que se nos combina con que el índice de precios de bienes y servicios incluidos en el PIB, es decir, la inflación agregada, que podríamos decir, ¿no? O vinculada directamente al PIB, a ese crecimiento del país, se espera que suba del 2,3 al 3,1. O sea, cae el crecimiento, se espera que caiga el crecimiento y que la inflación suba, ¿vale? Y por otro lado vamos a conocer también a las 4 otro dato de inflación, el que siempre decimos que es el favorito de la Reserva Federal, que es el índice de precios PCE, ¿vale? Vamos a conocer tanto el subyacente importantísimo como en este caso el general, ¿vale? Los que más se suele fijar el mercado es el anual, aunque también habrá que echar un vistacito al mensual, ¿vale? Pero los más importantes son estos dos, los dos anuales que, como digo, conoceremos a las 4, ¿vale? En este no tenemos, como podéis ver, previsión, así que muy atentos a cómo sale, ¿vale? Sí que me sorprende un poco que el mercado en el día de ayer, incluso esta noche, de hecho, se ha venido recuperando en el caso de Bitcoin, cuando los datos que vamos a conocer, insisto, para mí no son positivos, ¿vale? Para mí no son datos positivos. Fijaros cómo el PIB va a caer, fijaros cómo el índice de precios, es decir, esa inflación agregada va a subir y al final estamos en un contexto que, como ya hemos explicado muchas veces, para mí no va a ser una estanflación como tal, pero desde luego el mercado a corto plazo se dirige a ello, es decir, se dirige a una inflación alta y un crecimiento bajo, ¿vale? No se puede considerar esta inflación porque para eso habría que entrar en recesión y Estados Unidos, según este dato, según la previsión, se mantendría fuera de la recesión, pero ya estamos a un 0,4, ¿vale? De caer por debajo de ese 0%, o por lo menos de llegar al 0% que divide la expansión de la contracción económica en el país. Por lo tanto, dato, insisto, importantísimo. Ahora por la mañana también estamos conociendo varios datos en Europa, PIB en Francia, que además ha salido mejor de lo esperado, IPC en Alemania, creo que PIB en Alemania, pero eso el mercado hoy no lo está vigilando. Insisto en que los mercados se van a mover en base a estos datos de las 2:30 y de las 4. Así que vamos a ver cómo van a venir o cómo vienen los mercados, como digo, ante estos datos que vamos a conocer a mediodía y a primera hora de la tarde. El primer dato lo conoceremos, voy a minimizarme ya, el primer dato le conoceremos cuando el mercado esté todavía cerrado a las 2:30, cuando falte una hora, estoy hablando en hora española, ¿vale? Cuando falte una hora para la apertura de los mercados, que es a las 3:30 de Wall Street, por lo tanto, ahí puede haber volatilidad, pero realmente el mercado descontará el dato a las 3:30. Y el segundo, el de PCE, ahí sí le vamos a conocer a las 4 ya con el mercado abierto. Así que ya os digo que yo creo que el PIB va a tener impacto. El PCE quizás la volatilidad puede ser más inmediata porque el mercado ya está abierto. Pero desde luego que vamos a ver volatilidad a corto plazo y sobre todo, más que por supuesto que se puede intentar cazar algún tipo de operativa en el día de hoy, va a ser interesante ver qué sucede en el día de hoy para tratar de, pues eso, de prever o de entender hacia dónde se va a dirigir el mercado en los próximos días. Eso es, para mí, lo más importante. Hoy lo más importante es eso. Por supuesto que hay que intentar operar, pero es entender cómo salen los datos, cómo se lo toman los mercados, ¿vale? Si se lo toman bien, si se lo toman mal, si ya habían descontado este dato de antes, que normalmente lo suelen hacer, pero en vista que el dato no va a ser positivo y los mercados vienen subiendo, pues no descartaría que si el dato sale mal, veamos una venta sobre todo de whales, de ballenas, aprovechando los altos precios que tenemos en ciertos activos, y eso desencadene ciertas correcciones, ¿vale? Vamos a verlo. Vamos a comenzar analizando lo primero, como siempre, los índices americanos, estadounidenses, que vienen en el día de hoy precisamente con ligeros retrocesos.
tenemos al S&P que cae un 0,23, el Nasdaq que cae un 0,36 y mencionábamos que estaban estos días que están en una zona pues muy importante, ¿vale? Porque en el caso del Nasdaq sí que ha conseguido romper esa línea de tendencia bajista, ¿vale? Pero está peleando precisamente con esa zona de resistencia que todavía no ha conseguido superar y si nos vamos al gráfico de una hora pues vemos cierta divergencia bajista muy clara, como podéis ver, ¿vale? Por lo tanto, esto, pues ya sabéis que puede acabar desencadenando en una corrección que podría llevarnos a retestear esa línea de tendencia. Luego veremos si también a cerrar el gap o no, ¿vale? De hecho, tengo aquí también dibujada una línea de corto plazo, la línea de tendencia sobre la que viene subiendo el precio en gráfico horario, en corto plazo, ¿vale? Que también, pues podría ser, fijaros, ya la he tocado 3 veces, podría ser una zona a vigilar en caso de corrección. Y con respecto al SP, pues una situación similar. Consiguió romper también esa línea de tendencia, pero lo que mencionábamos ayer, la ha roto con muy poca fuerza y lateralizando, ¿vale? Lo cual pues no nos indica que no, esa ruptura de la zona no ha desatado una serie de órdenes de compras o órdenes de compras masivas que tengan la fuerza como para elevar el precio. No hay ese entusiasmo por levantar el precio ni aunque se rompan niveles técnicos tan cruciales. Por lo tanto, y aunque sabemos que tiene ahí el POC y que podría ser una zona que puede buscar el precio, ¿vale? También está justo debajo de otra zona de gran volumen de acumulación y podría ser por aquí por donde haga la parada para continuar con esa corrección, ¿vale? Ya sabéis que como analizamos prácticamente todos los días, no descartamos, chicos, en los índices americanos otra búsqueda de precisamente esos niveles inferiores, ¿vale? Para crear un suelo más fuerte o incluso continuar con esa tendencia bajista en el medio plazo en el que estamos entrando o estamos ya dentro en los índices, ¿vale? Si nos vamos a mirar ahora sí las materias primas, tenemos por una parte un oro que viene en el día de hoy lateral, tranquilo, fijaros cómo apenas retrocede un 0,27%, ¿vale? Retrocedía precisamente durante la noche del día de hoy, muy poquito, ya os digo que está bastante lateral. Ahora mismo está indeciso el oro, ¿vale? Podríamos decir que se encuentra dentro de un rango bastante claro, ¿vale? En el entorno de esos, por arriba 3.360 más o menos y por abajo la zona de los 3.270 y estamos a la espera de que esto finalmente acabe definiendo por algún lado, ¿vale? Pensad que el oro también va muy ligado al fundamental, por lo tanto los datos que vamos a conocer a mediodía y a las 4 van a causar y causarán seguramente volatilidad aquí en el oro, veremos si esto nos lleva a una ruptura por arriba o por abajo y también está muy pendiente de esas tensiones que empiezan a escalar entre Rusia y Ucrania, en donde parece que no se llega a ningún acuerdo. Ahora Rusia, como comentábamos ayer, exige creo que 4 o 5 territorios que se tiene que quedar Rusia sí o sí para poder decretar un alto el fuego. Ucrania y Estados Unidos, pues parece, sobre todo Ucrania, no están por la labor. Y Estados Unidos está amenazando con retirarse de las negociaciones. Entonces está un poco ahí, y sumado también al tema arancelario y esa incertidumbre que hay, pues hay un poco de tensión. Por un lado tenemos a un oro que ha subido mucho, ¿vale? Está muy arriba y por lo tanto cada vez es más complicado. Yo creo que por fundamental, como hemos explicado muchas veces, puede seguir subiendo. Lo que pasa que el hecho de que esté tan arriba desincentiva a mucho inversor, lógicamente, a entrar, ¿no? Que está esperando correcciones para poder entrar. Entonces, eso es lo que está haciendo, en mi opinión, que le esté costando continuar con la subida. Así que yo no descartaría, como hemos mencionado y analizado estos días, un retroceso del precio, quizás un poquito más, si finalmente, vamos a ver cómo salen los datos de hoy, pero si finalmente pues salen, yo creo que casi independientemente de que salgan buenos o malos datos, yo no descartaría un retroceso hacia esos 3.220, incluso la zona de 3.122 y veremos si nos consigue dejar algún suelo por estos niveles o por estos niveles en el que si nos vamos a un gráfico horario pues veamos, vamos a quitar los dibujitos, si nos vamos a un gráfico horario pues veamos cierta divergencia alcista que todavía no vemos, como podéis ver, todavía no tenemos ningún tipo de divergencia alcista en gráfico de 4 horas, ni en gráfico de 1 hora, ni nada, ¿vale? Aquí sí que la tuvimos, ¿vale? En estos niveles sí que la tuvimos, pero lo que es una divergencia bajista más larga, más acumulada, no la hemos visto. Y por lo tanto, pues insisto, que quizás tenemos que esperar a ver algo así, una divergencia alcista un poco más fuerte que nos permita, y un suelo un poco más fuerte en el precio, no una acumulación que nos permita entrar con más seguridad, ¿vale? Porque como digo, ahora mismo lo que estamos viendo es una acumulación y
Por supuesto que dentro de esta acumulación se pueden buscar trades de scalping, ¿no? Pues si llegamos a la parte de arriba, buscar algún short hacia la parte de abajo o al revés, desde la parte de abajo hacia la parte de arriba, pero hasta que no veamos que esto define por ningún lado y sobre todo que nos haga un suelo por la parte de abajo importante, pues no vamos a poder entrarle a favor de la tendencia, que es lo más seguro, ¿no? En este caso al alza, ¿vale? Vamos a echar un ojo al petróleo antes de meternos con el eurodólar, que me comentaba un compi de la comunidad, además de toda la vida, que si podíamos echar un vistazo al petróleo y si consideraba que era momento de entrarle al alza, ¿vale? Fijaros que llevo tiempo con la gráfica un poco abandonada del petróleo porque la verdad es que no lo estoy operando. Lo tenéis, chicos, tanto el petróleo como el oro, ¿vale? Como el eurodólar, que ahora lo vamos a ver, que lo tengo por aquí. Lo tenéis todo en BinX para operarlo directamente con criptos, ¿vale? Pues los que no queráis utilizar un broker más tradicional porque invertís a través de criptos o lo que sea, bueno, pues tenéis en BinX, como digo, tanto petróleo como oro, como Forex, tenéis además alguna otra materia prima y de hecho yo los scalp de eurodólar y oro y tal los utilizo desde BinX, ¿vale? Así que tenéis el enlace aquí abajo, chicos, de la comunidad. Registraros desde ahí y escribidme para que os aplique el descuento en los futuros, ¿vale? Una vez que os hayáis registrado, me escribís por privado al Telegram si queréis, que tenéis el enlace también aquí en la descripción. Y nada, yo os aplico el descuento, me tenéis que mandar el UID de registro, os aplico el descuento en los futuros y listo, ¿vale? Y con respecto al tema del petróleo, fijaros, está perdiendo una zona, ¿vale? Que ya intentó perder una vez, que es todo este nodo de aquí, ¿vale? Que ya intentó perder, esto es gráfico semanal, intentó perder, pues eso, a principios de este mes de abril y acabó recuperando. Esa recuperación nos llevó justamente hasta la línea de tendencia bajista, ¿vale? Que teníamos marcada y desde ahí vuelve a rechazar y vuelve a atacar la zona a la baja. Por lo tanto, este ataque que estamos viendo ya no me gusta nada, ¿vale? Porque está perdiendo ese nivel. Si hubiera retesteado ese nivel y desde ahí hubiera rebotado, bueno, pero estamos viendo un ataque que se está metiendo en una zona extremadamente peligrosa. Hombre, todavía cabe la posibilidad de que generase un doble suelo por ahí y se consiga recuperar, pero yo, en cualquier caso, hay que esperar a ver eso, ¿vale? A ver si lo hace o no lo hace, pero yo ya os digo que lo veo bastante complicado. Fijaros como este mínimo ya fijaros dónde se nos fue, o sea, totalmente fuera de esa zona, ¿vale? Y por lo tanto ahora la siguiente zona de acumulación donde podría intentar hacer un suelo la tenemos en el entorno de los $55, ¿vale? Esto es el Brent, ¿vale? No es el West Texas, es el Brent que es el que suelo analizar. Por lo tanto, cuidado porque ya digo que de momento el Brent se puede llegar hasta estos niveles y oye, yo al final ya sabéis que por fundamental sí que considero que el petróleo no va a estar demasiado barato durante demasiado tiempo porque al final a las empresas petroleras, incluidas las estadounidenses, pues tampoco las interesa. Pero tampoco podemos entrar a lo loco, ni hacia la baja ni hacia el alza. Entonces, sí, igual en el corto plazo, pues se podría ver en gráfico diario buscado algún short, ¿vale? Desde estos niveles, que yo, insisto, como no lo he operado, no lo busqué, pero seguramente, y de hecho, mirad, vamos a echarle un vistazo rápido, no quiero que se alargue demasiado el vídeo, pero vamos a echarle un vistazo. De hecho, mirad cómo, si nos vamos al gráfico horario, ¿vale? Nos dejó una entrada bastante clara, ¿no? Un doble techo con divergencia además bajista, rechazando la línea de tendencia y muy cerca de zona de resistencia. Por lo tanto, pues bueno, varios indicadores de que se le podría haber buscado un corto, quizás haber sacado beneficio por aquí en la parte baja o en este nivel y haber dejado correr parte de la operación para buscar una continuación de esa tendencia bajista, ¿no? Pues evidentemente hubiera sido una operativa bastante válida. Insisto, como yo no lo he estado operando, pues no lo he visto, ¿vale? Entonces, ¿ahora qué hay que hacer? ¿Ahora entrar en corto? Pues puede ser algo más arriesgado por lo que estoy mencionando, porque no sabemos si va a buscar hacer un doble suelo por ese nivel o no. Entonces, quizás mi recomendación o lo que yo haría, ¿vale? Es tener simplemente paciencia, esperar que el precio pues continúe desarrollándose, ver cómo se desarrolla, si nos genera un doble suelo fuerte por aquí, con divergencia o lo que sea, pues nos puede permitir quizás buscar al alza, y si continúa cayendo, pues buscar quizás la entrada en largo, insisto, en el entorno de los 55, con mucha paciencia, porque si pierde los 55 ya se nos puede meter otro hachazo fuerte a la baja hacia la zona de los 42, y es una caída considerable que si tú entras aquí y no tienes stop loss y gestión del riesgo y te vuelves muy loco, pues te puedes comer una caída muy fuerte. Por eso hay que operarle de momento con cuidado, ¿vale? O si por el contrario, imaginaros que pierde la zona y después vuelve a retestear esa zona, pues igual nos da la oportunidad de entrar a la baja para buscar
buscar el siguiente nivel, ¿vale? Pero de momento ahora, como estamos un poquito en tierra de nadie y perdiendo una zona importante, lo que digo, hay que tener paciencia, quizás no operarlo todavía y esperar a que lleguemos a esas zonas relevantes que he mencionado, zona de 55 más o menos, $56 por un lado, por otro lado el entorno este de los $43, $40, ¿vale? Y cuando lleguemos a esos niveles, pues insisto, vigilar el price action y tomar buenas decisiones. De todas maneras, yo ahora le estoy operando poco, pero seguidmelo recordando, chicos, a través del canal de Telegram y demás, y lo sigo observando en los días, porque desde luego está ahora mismo en una situación interesante, ¿eh? Está en una situación muy interesante para tenerlo en el radar el petróleo, e insisto, buscar algún largo en esos niveles que he mencionado. Fijaros que se está metiendo en niveles no vistos, chicos, desde 2021, ¿vale? Y si se fuera hasta aquí abajo serían niveles no vistos ya de hace 5 años, de 2020, o sea que está muy interesante el petróleo para vigilarlo y buscar algún largo, aunque quizás no es el momento todavía, ¿vale? Y ahora sí, echando un vistazo a las criptos, hoy la que vamos a analizar, chicos, es DOT, ¿vale? La altcoin que vamos a analizar hoy, pero como siempre vamos a comenzar tanto con Bitcoin como con Ethereum, ¿vale? Lo que estamos viendo es que, bueno, de momento esta noche avanzaba Bitcoin y ahora está otra vez retrocediendo. Estamos viendo una lateralización a la espera. Esto sucede cuando tenemos datos fundamentales tan importantes como los del día de hoy y máxime en un momento de incertidumbre en el que los mercados, yo creo que ni siquiera se están fiando mucho de esas previsiones. De hecho, no me extrañaría ver sorpresas hoy, por eso hay que tener mucho cuidado con cómo operamos en el día de hoy, ¿vale? No se están fiando y eso se refleja aquí, en que sí, el precio ha subido estupendamente hasta la zona de los $96.000, zona de resistencia que hemos mencionado, pero ni vemos una presión vendedora fuerte que haya llevado el precio, porque no ha corregido prácticamente nada, ni tampoco vemos ante esta lateralización que está haciendo y la falta de caída, no vemos una presión compradora que intente siquiera ataques más al alza, porque es lo que hemos mencionado estos días. Oye, el precio de Bitcoin aquí, pues lo normal es que busque ataques hacia la zona de los 96.500, 97, 98, incluso 99, 99.500, ¿vale? Que es otra zona importante. Pero ni siquiera estamos viendo eso. Lo que estamos viendo es una pura lateralización, que si nos vamos al volumen, además, lo que vemos es un volumen, fijaros, claramente decreciente, ¿vale? Y que es propio, insisto, de una acumulación que seguramente comience a resolver en el día de hoy cuando conozcamos esos datos, ¿vale? De cara a las 2:30, a las 4. Lo que pasa, chicos, que aquí hay que tener cuidado, porque aquí es muy probable ver falsas rupturas para barrer, en este caso, tanto a long como a shorts. Es decir, que si por ejemplo el precio de Bitcoin quiere, imagínate, irse para abajo, ¿vale? Y el rumbo de los próximos días, que para mí es altamente probable, es irse para abajo, pues no descartemos que el precio haga una primera caída, después se vaya para arriba, liquide a esos shorts, ¿vale? Y liquide y se lleve todos los stop loss y precios de liquidación para después, con un poco más de calma, retomar esa tendencia bajista o coger esa tendencia bajista que finalmente quiere. Yo creo que es lo más probable para mí es el escenario bajista, por lo que llevo explicando todos estos días, porque al final ha subido de una manera muy vertical el precio de Bitcoin. Creo que ahora mismo necesita algo de corrección para poder validar esa ruptura de los anteriores máximos, ¿vale? Para buscar, insisto, un retesteo quizás de esos máximos, validar esa ruptura y confirmarnos una tendencia de nuevo alcista en gráfico, en este caso, bueno, sí, tanto diario como horario, aunque bueno, diario si nos vamos más atrás sí que estamos todavía, si a diario si hacemos así, estamos en tendencia alcista, ¿vale? Pero quizás en gráfico horario confirmar esa tendencia alcista y también pues para liquidar un poco a todos los largos que en vista de esta subida pues se han sobreapalancado, sacarles del mercado, hacer una limpieza y a partir de ahí el precio pueda continuar subiendo con más fortaleza y menos impedimento. Y además es una zona de máximo volumen donde lo normal, insisto, es ver, ya estamos viendo lateralización, lo cual es algo que cabía esperar, y algo de corrección también. Fijaros cómo durante toda la subida vemos un volumen también en gráfico diario de momento claramente descendente, lo cual es otro indicador más de que esos máximos más altos que está intentando hacer Bitcoin o que ha conseguido hacer Bitcoin al menos 2 veces, pues ya están perdiendo fuerza. Vemos los máximos más altos, vemos máximos más bajos en volumen, y si nos vamos al RSI vemos también máximos más bajos, ¿vale? Así que, insisto, hay que tener cuidado por lo que hemos mencionado estos días de que no veamos algo así, ¿vale? Veamos otro máximo más alto que nos deje una divergencia en el RSI, al final fijaros también lo que he mencionado antes para liquidar a los shorts y demás, y después ya el precio pues pueda corregir, ¿vale? Porque ya os digo que por arriba
Para que Bitcoin pueda superar esta zona con verticalidad y sin meter ninguna corrección, tendría que entrar un volumen de compras aquí enorme, que no es imposible, es posible, ¿vale? Pero tendría que entrar un volumen de compras muy fuerte y de manera sostenida para que el precio de Bitcoin pudiera, insisto, conseguir romper ese nivel y continuar subiendo sin una corrección, ¿vale? Entonces lo veo un poco más improbable, ¿vale? Aunque una inyección de liquidez rápida, pues sí que podría meternos ese hachazo al alza, insisto, para luego corregir. Y con respecto a Ethereum es que estamos un poco similar. Mirad, Ethereum me pasa un poco lo mismo que comentaba del SP. Ha roto una zona importantísima, ¿vale? Como es esa línea de tendencia bajista. Es que caemos desde ella, cae Ethereum desde ella desde diciembre del 24, desde los $4.000. O sea, en gráfico horario y casi diario también esta línea de tendencia es importantísima. La ha roto y esa ruptura no ha desatado, chicos, compras masivas, que sería lo normal, ¿no? Que una vez rota la línea, pues se produzca un retesteo y un hachazo al alza fuerte, ¿vale? Y luego ya veremos, pero por lo menos atacar los máximos. Y es que ni siquiera, o sea, es que ni siquiera ha atacado este máximo. Fijaros cómo se ha quedado en esos máximos anteriores bastante más ligeros el precio de Ethereum, ¿vale? Por lo tanto, eso es lo que no me está gustando en el corto plazo de Ethereum, igual que os comentaba del SP. Y además lo que estamos viendo es que está sufriendo cada vez que intenta subir Ethereum fuertes rechazos. Incluso los chartistas ya estarán diciendo que aquí hay una especie de triple techo. Ya sabéis que yo no soy muy chartista, aunque sí que me trazo mis líneas técnicas, mis líneas de tendencia en máximos, mínimos y demás, ¿vale? Para tenerlas fijadas, porque es importante. Ahora lo vamos a ver en el gráfico de scalp de Bitcoin. Pero insisto que lo que estamos viendo en Ethereum pues es una falta para mí de fortaleza en un nivel muy importante, en un nivel donde necesita precisamente esa fortaleza, divergencia bajista como hemos visto estos días también en el RSI, y por lo tanto pues yo vigilaría esto es gráfico de swing trading, ahora vamos a ver el de scalping, pero vigilaría que si pierde sobre todo en este gráfico, insisto, esa línea de tendencia, pues se nos podría ir para abajo. Si nos vamos a mirar el gráfico de scalp, ¿vale? Vamos a echar un vistazo a Ethereum antes de meternos con Bitcoin, ya que es la que estábamos viendo ahora. Y Bitcoin, Bitcoin, aunque lo hemos visto en el gráfico largo, pues os quiero mostrar de largo plazo o medio plazo, que sería el de swing trading. Os quiero mostrar el de scalping también para que echéis un vistazo a los niveles, ¿vale? Ethereum por arriba, la zona ahora mismo que necesita claramente romper es este nivel de los 1839, y he trazado esta mañana aquí otro en los 1834, ¿vale? Que nos generó ahí un poquito más de volumen precisamente en el día de ayer, por eso le he dejado marcado. Y esa es la zona que necesita romper para poder continuar subiendo. Y necesita romper con fortaleza y con confirmación, no lo que nos hizo este domingo pasado, ¿vale? El domingo 27 de abril. Ahora mismo justo ha caído hasta el POC de toda esta acumulación, ¿vale? Esa zona media de toda la acumulación, que es precisamente donde más volumen se está acumulando, o esta distribución podría ser más que acumulación, ¿vale? Y lo primero, si pierde esa zona, lo normal es que se nos vaya otra vez a esta parte baja, ¿vale? Aquí, fijaros como igual que en el oro podríamos considerar que está dentro de un rango o que está operando dentro de un rango, si nos olvidamos también un poquito de esto, que podría ser fruto de la volatilidad, ¿vale? Y por lo tanto, si pierde ese nivel, pues sería bastante probable que se nos fuera a la parte baja, los 1760, ¿vale? Igual que comentaba en el oro, por supuesto que es operable. Por ejemplo, aquí se podría haber buscado un long buscando esa parte alta. Si ahora, por ejemplo, busca la parte alta y vemos que rechaza, como el escenario que planteábamos en Bitcoin, se podría buscar ahí meter algún short hacia la parte baja, o al revés, ¿no? Si se nos fuera a la parte baja de ese rango, ¿vale? Hiciera esto y viésemos que aquí nos deja también algún tipo de estructura alcista, pues se podría buscar algún long de scalp. Lo que pasa que yo en largo, pues quizás le buscaría más de scalp que de swing trading, os buscaría sacar beneficios un poco antes, por lo que he mencionado de que, viendo que los datos son malos, se lo pueden tomar mal los mercados y podemos corregir, ¿vale? Y por abajo Ethereum, pues yo creo que ha quedado claro, ¿no? Lo que tiene que perder es esa zona de los 1760 para que empiece de nuevo a continuar o empiece a caer hacia esos 1710, $1.700, ¿vale? Y lo vuelvo a repetir, por arriba la zona de los 1840, que si lo rompe, rápido avance seguro hasta los 1880, incluso $1.900. Ahí, si rompe ese nivel,
seguramente veríamos un hachazo al alza muy rápido, ¿vale? Y con respecto a Bitcoin en este gráfico de scalp, ¿vale? Lo primero, fijaros que yo no soy, ya sabéis que, como he dicho antes, no suelo utilizar mucho el chartismo, pero fijaros cómo tenía esta línea de tendencia trazada que os he mostrado, que es el triángulo en el que parece que llevaba, que venía el precio de Bitcoin acumulando, bueno, parece no, venía acumulando precisamente estos días atrás. Ayer nos hacía, generaba esa falsa ruptura por arriba, una primera, a ver el pincel aquí, una primera ruptura aquí y una posterior ruptura aquí, ¿vale? Que finalmente pues desencadenaba, no conseguía romper el nivel y acababa con toda esa corrección. Y al final lo que ha hecho el precio de Bitcoin esta noche es irse a buscar, fijaros, a las 6 de la mañana justo esa línea de tendencia y desde ahí de momento la está volviendo a rechazar nuevamente. Es más, si cogemos, chicos, esta otra línea de tendencia, os lo digo porque yo no opero en base a patrones, pero sí que me gusta tener en cuenta ese patrón, ¿vale? Que es al final con las líneas de tendencia, tú es lo que buscas, ese patrón, ese seguimiento de los máximos y los mínimos para buscar precisamente la tendencia. Y fijaros cómo lo que ha hecho el precio, lo que puede haber hecho ahora mismo Bitcoin con esta subida, es un retesteo a esa línea de tendencia alcista sobre la que viene subiendo desde, a ver, que lo pongo aquí que igual con mi cara no se ve, desde el 25 de abril, perdón, desde el 28 de abril, que estaba viendo lo de 2025, un retesteo y desde ahí rechaza, ¿vale? Por lo tanto, ahora de nuevo podemos vigilar esa línea de tendencia, pero si la rompe, lo más importante va a ser romper por arriba la zona de esos 1.400 dólares, ¿vale? Si consigue romperla, se va a ir a los 1.740, pero vamos, yo creo que si consigue romper los 1.400 ahora mismo, pues es muy probable que ya veamos un avance más fuerte hacia esa zona que veíamos de scalp del POC de los 96.500 y a partir de ahí pues veremos si nos deja un otro nuevo máximo para volver a rechazar y comenzar a corregir o qué, ¿vale? O qué hace. Y por abajo, Bitcoin pues está dejando también parecido a Ethereum, ¿no? Una especie de rango, ¿vale? En el que se está moviendo ahora mismo. Y por abajo, pues la zona a vigilar sería estos niveles de los 93.700 dólares, más o menos. Si pierde ese nivel, aunque sí que es verdad que tenemos, vamos a poner el gráfico de una hora, aunque sí que es verdad que tenemos, a ver, que he hecho ahí un dibujito, tenemos, joder, a ver si consigo quitar eso, vale, ahora. Tenemos, como digo, otras zonas de soporte importante como los 92.800 más o menos, de 92.900, que de hecho yo creo que está ya, es decir, si pierde los 93.700, esta zona de 92.800, 900 sería ya la crítica para ver si es una falsa ruptura o no, ¿vale? Y si pierde ese nivel, pues insisto, yo creo que ya ahí se va a ir lo más probable ya a corregir, empezar a corregir más fuerte, 91.300, 90.700, 90.200 60, que serían las siguientes zonas que buscaría el precio de Bitcoin, ¿vale? En el corto plazo. Por eso yo al final, como yo veo o intuyo que el crecimiento del precio por arriba puede ser ahora mismo un poco más limitado que por abajo, es decir, tiene más margen para caer que para subir en el corto plazo, necesita menos volumen para caer que para subir, como he explicado antes, necesita mucha más fortaleza, pues por eso es por lo que son zonas, además en zona de resistencia por aquí arriba, donde voy buscando cortos, ¿no? Cortos que te pueden, cuando corrige el precio, puedes sacar un poquito de profit, ¿vale? Y una vez el precio vuelve a atacar arriba, pues con mucha paciencia puedes volver a buscar algún tipo de operativa corta, ¿vale? Pero insisto, en el día de hoy hay que tener mucha precaución por la volatilidad, sobre todo a mediodía. Una vez pasen las 4, pasen los datos y veamos un poco cómo se asienta el mercado, pues ahí quizás ya, porque imagínate que a las 4 es cuando nos mete ese hachazo al alza, ¿vale? 4, 4 y media, 4, 4 y cuarto, 4 y media, imagínate que nos mete ese hachazo al alza, pues ahí, a partir de ahí ya, una vez 15, media hora de que hayan pasado ya los datos fuertes del mercado y esa volatilidad se empieza a disipar un poco, es cuando podemos empezar a buscar las buenas operativas, ¿vale? Porque meterte, por ejemplo, a las 2 y media, cuando a las 4 te va a salir otro dato, se puede hacer, yo lo he hecho en más de una ocasión, pero es arriesgado porque tu análisis técnico puede ser perfecto, pero si el fundamental
sale un dato muy diferente a lo previsto, te puede reventar el análisis técnico y es normal, no es que tú hayas hecho un análisis técnico malo, es simplemente que las condiciones del mercado han cambiado, ¿vale? Entonces por eso hay que tener cuidado y a mí me gusta, pues, aunque insisto, lo he hecho más de una vez, lo de operar en medio de un dato macro, ¿vale? Y una vez me ha salido bien, otras mal, hay que tener precaución, evidentemente, porque la volatilidad es extrema. Y vamos ahora sí a echar un vistazo al gráfico de DOT, que bueno, desde luego el gráfico es totalmente devastador. Si miramos en largo plazo, lo hemos analizado ya creo que un par de veces, una o dos veces el gráfico de DOT, ¿vale? Pero lo que nos importa, que es el corto plazo, medio plazo o largo, ¿vale? Quien pueda considerar un año largo plazo o algo más de un año, ¿vale? Lo que vemos es que DOT está en el entorno de, bueno, está haciendo precisamente pues también una especie de rango, pero que lo que no me gusta nada es que está haciendo un rango en el que ni siquiera cuando subió, fijaros como la última vez que subió en diciembre del 24 no consiguió marcar un máximo tan alto como el anterior, ¿vale? Y donde estamos viendo, vamos a quitar vamos a quitarlo fuera de aquí para que se vea con más claridad. Y donde lo que estamos viendo es que no para de hacer mínimos decrecientes, ¿vale? Mínimos cada vez más bajos que tú dirás, oye, sí, en el RSI semanal, pues seguro que alguna divergencia, fíjate cómo está dejando divergencia alcista. Me parece perfecto, pero la direccionalidad del precio es totalmente devastadora. Entonces, si nos vamos al gráfico diario, ¿vale? Porque al final... Oye, a quien le pueda gustar el proyecto y quiera holdearlo, pues perfecto, ¿vale? Yo me puedo plantear, no me gusta el proyecto, no me gusta, la verdad, no me gusta, en un gráfico así no lo holdearía, la verdad, a largo plazo, pero oye, igual alguien dice, bueno, es que puedo meter un dinero que, pues eso, que quiero arriesgarlo, puedo comprarlo aquí en la zona de los 3,3 más o menos y luego cuando el precio haga así, que esto perfectamente puede volver a suceder en DOT, porque además está ahí en una de las primeras, ¿no? Por capitalización de mercado, vamos, de las primeras, está dentro de las 50 primeras, si no me equivoco, está ahí arriba. Pues perfectamente, al final la gente en caso de una alt season lo va a comprar, el retail lo va a comprar, va a provocar por supuesto subidas y tú si has comprado abajo, pues perfectamente puedes sacar profit arriba y profit curiosos, porque hostia, si le entras en 3,50 y se te va ya a los $7, pues ya tienes un 100%, ¿no? Y a los $7 es una zona perfectamente probable si le entra una inyección de liquidez fuerte que se vaya a esos niveles. Por lo tanto, en ese sentido especulativo, sí, en un aspecto más fundamental, más de largo plazo, yo creo que hay proyectos en mucha mejor situación, tanto fundamental como técnica, ¿vale? Y si nos vamos al gráfico diario, es que estamos en plena tendencia bajista ahora mismo. O sea, sí, tenemos también, chicos, divergencia alcista en el RSI, ¿vale? Tenemos un RSI que nos ha dejado, sobre todo aquí, dos máximos, ¿vale? Y aquí, perdón, dos mínimos crecientes y aquí dos mínimos decrecientes. Aquí nos dejó también una divergencia bastante clara, ¿vale? Que por lo tanto lo que vemos es que la divergencia se está alargando, pero continuamos, chicos, en una tendencia bajista. ¿Qué es lo que tendríamos que ver en el caso de DOT? Bueno, pues lo primero, que nos rompe el anterior máximo que nos llevó a esta caída. Es decir, que nos rompe ese máximo, lo mismo que hemos mencionado antes en Bitcoin, que nos rompe ese máximo que nos llevó al anterior mínimo, ¿vale? A partir de ahí, pues bueno, podríamos empezar a valorar que la situación, digamos, técnica o que este patrón, esta tendencia bajista en la que está metida DOT muy claramente, pues ha comenzado a cambiar. Pero de momento y hasta que eso no suceda, está en tendencia bajista y lo más probable es que busque este nivel donde se encuentra o busque el siguiente nivel y desde ahí meta otro hachazo a la baja, ¿vale? A partir de ahí, pues hombre, fijaros por ejemplo como si cogemos esta línea de tendencia más o menos nos está respetando muy bien lo que serían los mínimos de cada ciclo o de cada rally, por lo tanto pues si el precio busca esas zonas inferiores, ¿vale? Se va de nuevo a esa parte baja, igual que por ejemplo hizo aquí, pues seguramente en gráfico diario, incluso en gráfico horario, vamos a verlo, fijaros como estoy seguro de que aquí mirad cómo nos dejó, fijaros, un doble suelo con una divergencia alcista muy fuerte, pues en esa zona, en esos niveles, y además que mirad, está dejando un triple techo muy claro DOT, ¿eh? Esto tiene pinta de que va a terminar de romper y se va a ir para abajo. Entonces, y además no tiene divergencia bajista de milagro. Pero insisto,
que el precio vuelva de nuevo a esos niveles inferiores, ¿vale? Nos deje algún tipo de estructura de reversión alcista y a partir de ahí pues sí que se podría buscar algún tipo de operativa. Yo esto, si lo opero en futuros, como bien sabéis, lo opero con muy poquito apalancamiento, es decir, igual utilizo un por 2, por 3, por 5 si me fío mucho de la operativa y suelo siempre poner stop loss. Igual en el momento que estoy encima del ordenador no pongo el stop loss, pero en el momento en el que me voy de fin de semana o lo que sea, siempre dejo puesto stop loss y take profit parcial, ¿vale? Y luego el stop loss le meto, una vez salta el primer take profit, lo que suelo hacer es arrastrar stop loss por la posición o meterlo por encima del precio de entrada para, oye, pues si yo he entrado en largo y el precio sigue subiendo, ir acompañando la subida y ya está, y así sacar un poquito más de profit, ¿vale? Entonces, lo dicho, de momento está en tendencia bajista. Está en una situación en la que incluso podría ser planteable meter algún short, porque decía yo que no hay divergencia bajista. Sí que la hay, divergencia bajista. Mira, fíjate. ¿Vale? Si cogemos sí que la hay. Entonces está... Lo ideal hubiera sido quizás entrarle arriba. Ahora quizás te puedes ir a un gráfico de una hora y buscar, fíjate, algún patrón como este. Esto hubiera sido óptimo para haberle entrado, ¿vale? Por ahí. Pero puede ser planteable un short desde estos niveles, viendo lo que está dejando. Al final, chicos, mira, vamos a meter una posición corta. Si tú te la metes aquí, pones el stop cerca de los últimos máximos y tú te buscas, por ejemplo, la zona más o menos, vamos a trazar aquí a ver esto. Os estoy poniendo... No, esto no, coño, esto. Estoy poniendo un ejemplo rápido, ¿eh? Tú te buscas aquí, por ejemplo, lo que sería la zona de... Bueno, si nos vamos al POC, que podría ser un take profit parcial, va un poco justo. Ahora mismo en estos niveles el trade. Es que lo ideal hubiera sido meterlo más alto. Se nos quedaría en 1,27. Pero si te vas, por ejemplo, a las siguientes zonas o metes take profit parcial en las siguientes zonas, 1,75, 1,99, ahí ya un take profit por esos niveles sería más óptimo. Estás yendo a un 2-1 al final en la operación, ¿vale? Por lo tanto, ahí sí que podría ser un poquito más óptimo, más o menos, ¿eh? Es una operación un poco guarra hecha así rápidamente, pero vamos, esto tiene toda la pinta de que va a corregir. También puedes buscar una entrada más corta y ajustar el stop loss un poquito más abajo, pero ya digo que lo ideal hubiera sido entrar ahí arriba. Tenéis el DOT, lo podéis operar en futuros en MinX también, ahí lo tenéis, pero chicos, mucha precaución porque sabéis que tiene una volatilidad alta. Así que esa es mi previsión de momento para DOT. Ya os digo, yo ahora mismo creo que no está en un punto de quizás óptimo de compra. Quien no lo lleve el cartel y lo pueda llevar, se podría plantear algún tipo de compra parcial, pero viendo el panorama en el corto plazo, este que acabamos de ver horario, pues yo quizás, insisto, esperaría un poco más, no lo metería aquí, porque al final si te cae aquí a los 3,8 o incluso de nuevo a esa línea de tendencia, sería mucho más óptima la entrada y ya está. Y es que DOT, hasta que no empiece a romper máximos y empiece a cambiar la estructura de bajista a alcista, pues no tiene ninguna pinta de recuperación, ¿vale? Así que lo siento por quien lleve DOT en cartera, yo ya sabéis que os digo siempre lo que pienso, dentro de que nada de lo que digo son consejos de inversión, chicos, es mi forma de operar y de hacer las cosas y os digo lo que pienso, ¿vale? Así que de todas maneras, y quien lo lleve en cartera siempre se puede promediar en los mínimos y en un rebote intentar salirte en cero con menos pérdidas si has promediado en mínimos y tienes alguna posición en ganancias o has bajado tu coste medio y sube un poco y se te queda ya cerca del coste medio el precio, pum, te sales ahí y ya está y te olvidas, no, sin buscar beneficio, pero tampoco demasiada pérdida, ¿vale? Así que... nada más en el día de hoy, chicos. No sé cuánto se ha alargado el vídeo, igual un poco más de lo que me pedís. Lo siento por si se ha alargado más de la cuenta, pero creo que hoy es un día importantísimo. Quería analizar bien todo. Y es que luego también me preguntáis un montón de cosas, que si no meto en el vídeo, también me las preguntáis. Entonces, pues por eso me gusta meterlo. Así que nos vemos en el canal de Telegram. Hoy voy a estar antes aquí, a las 2:15 más o menos. Voy a intentar estar ya en casa. Me iré antes del gimnasio para estar pendiente, chicos, a esos datos que empiezan a salir a las 2:30. Y vamos a ver qué tal salen y qué sucede con el mercado hoy, ¿vale? Cuidado con la volatilidad y nos vemos como siempre en el canal de Telegram. Pasad muy buen día, familia.